El verdadero significado de la soledad, abrazarte a ti mismo para la paz interior y el crecimiento. ¿Alguna vez has sentido el peso de la soledad? Una sensación que se infiltra inesperadamente, dejándote ansioso, inseguro e incluso asustado. Para muchos, la soledad puede parecer algo que evitar, una tormenta emocional de la que escapar. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la verdadera soledad no es algo que temer? ¿Y si abrazar tu propia soledad pudiera ser la clave para abrir la puerta al autodescubrimiento, la paz y el verdadero crecimiento? Hoy, vamos a explorar la historia del profundo viaje de un hombre con la soledad. Esta no es solo cualquier historia, sino una que trasciende las percepciones comunes de la soledad, mostrándonos que la soledad, cuando se abraza plenamente, puede llevarnos a nuestro yo más elevado. Únete a mí mientras seguimos el viaje de Iña, un hombre que una vez temió la soledad y buscó escapar de ella, solo para descubrir que lo llevaría a las experiencias más transformadoras de su vida. La llamada a la soledad. Iña, un joven comerciante en las bulliciosas calles de una ciudad, vivía una vida llena de profundas luchas internas. A pesar de su apariencia exterior como un exitoso propietario de un negocio, sentía un vacío, una sensación de soledad que parecía seguirlo a donde quiera que fuera. La constante presión de dirigir la tienda de su padre pesaba mucho sobre él. Las deudas se acumulaban, las negociaciones fracasaban y el estrés de su vida insatisfactoria comenzaba a hacer mella en él. Estaba rodeado de gente, pero se sentía completamente solo. Iña siempre había sido una persona tímida y reservada, incapaz de conectarse con los demás a un nivel profundo y significativo. Le resultaba difícil hablar con los demás, y su baja autoestima lo llevó a creer que nunca lograría nada, especialmente no como su padre, un comerciante respetado y hábil. Con el tiempo, sus pensamientos se volvieron más oscuros y comenzó a creer que nunca encontraría paz ni felicidad. Un camino de aceptación. Una fatídica noche, después de otro día decepcionante en el trabajo, Iña se encontró de pie ante la tumba de su padre. Mientras inclinaba la cabeza en tristeza, murmuró palabras de arrepentimiento, disculpándose por no estar a la altura del legado familiar. Fue en este momento de desesperación que notó algo, un pergamino, un antiguo relicario perteneciente a sus antepasados, yacía en la esquina de su habitación. La curiosidad despertó, Iña desenrolló el pergamino, y mientras leía las palabras desvanecidas, algo se agitó en su interior. El pergamino decía: cuando te lanzas al fuego de la soledad, el verdadero camino será revelado. Estas palabras resonaron en la mente de Iña, resonando con una verdad que aún no podía comprender del todo. El mensaje en el pergamino llamó a Iña a un viaje no para escapar de la soledad, sino para abrazarla. Se sintió golpeado por una profunda sensación de que las respuestas a su dolor, sus arrepentimientos y sus profundas luchas internas podían encontrarse en la soledad, pero solo si tenía el valor de enfrentarlo de frente. El viaje comienza. A la mañana siguiente, Iña tomó una decisión audaz. Dejaría atrás las calles familiares y caóticas de su ciudad natal. Decidió embarcarse en un viaje en busca de un significado más profundo, buscando la sabiduría de aquellos que habían abrazado la soledad y encontrado paz. No tenía un plan claro, solo el deseo de encontrar a la persona que pudiera ayudarlo a entender el mensaje críptico en el pergamino. Sus viajes fueron largos y arduos, llenos de momentos de duda y vacilación. A pesar de su miedo, Iña siguió adelante. En el camino, conoció a varias personas que le ofrecieron consejos, pero fueron los momentos de tranquilidad en la naturaleza los que más le enseñaron. Aún así, algo dentro de él resistía la misma soledad que había salido a buscar. Encontrando al maestro. Después de semanas de vagar, Iña finalmente llegó al borde de un profundo bosque, donde conoció a un viejo ermitaño. El ermitaño, que había vivido solo durante muchos años, reconoció la agitación dentro del alma de Iña. Le habló a Iña sobre la importancia de la soledad, no como un castigo, sino como un espacio sagrado donde uno puede encontrarse con su verdadero yo.
El ermitaño explicó, la soledad nos permite escuchar los susurros de nuestra alma, oír nuestros deseos y miedos más profundos. Solo en la soledad podemos encontrar claridad. Iña se sintió conmovido por las palabras del ermitaño, pero aún luchaba por entender. El ermitaño vio esto y envió a Iña en su camino, aconsejándole que encontrara su propio camino hacia la paz. El verdadero significado de la soledad, dijo el ermitaño, no es algo que pueda explicar. Es algo que debes experimentar por ti mismo. La lucha con la soledad. Mientras Iña continuaba su viaje, un peligro repentino e inesperado lo golpeó. Fue atacado por una banda de ladrones, dejándolo gravemente herido y al borde de la muerte. En la oscuridad de su estado inconsciente, Iña experimentó una serie de sueños vívidos. Se encontró caminando junto a una mujer, alguien que parecía tan familiar, como si la hubiera conocido en otra vida. Compartieron risas, sonrisas y momentos tiernos, pero a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que nunca le había hablado. En lugar de expresar sus sentimientos, dejó que su conexión se desvaneciera. La mujer se casó con otro, y Iña quedó solo en su arrepentimiento, atrapado en un ciclo de oportunidades perdidas. Una revelación en la muerte. Cuando Iña finalmente recuperó la conciencia, se encontró en una habitación extraña, su cuerpo roto y débil. En ese momento, una anciana apareció a su lado. Ella lo había salvado de una muerte segura. A medida que Iña se recuperaba, los recuerdos de su visión onírica continuaron atormentándolo. La realización llegó lenta pero segura, toda su vida, había estado huyendo de la soledad, no porque temiera estar solo, sino porque temía enfrentar su propia verdad. En ese momento, la mujer compartió una lección crucial con él, la soledad no se trata de estar solo. Se trata de enfrentarte a ti mismo. Es en los momentos de silencio donde encontramos nuestro verdadero propósito, nuestra verdadera paz. Iña, con una nueva claridad, se dio cuenta de que su viaje no se trataba de escapar de su soledad, sino de abrazarla. Entendió que la soledad no era su enemiga, sino su mayor maestra. Había evitado confrontar sus propios sentimientos, sus inseguridades y sus miedos, pero ahora, en la soledad que lo rodeaba, tenía que enfrentar todo eso. El camino hacia adelante. El viaje de autodescubrimiento de Iña continuó. Sus heridas sanaron, y buscó las enseñanzas de un templo cercano. La sabiduría de los monjes era profunda, y con el tiempo, Iña aprendió a meditar y abrazar el silencio. Su mayor avance llegó durante una sesión de meditación cuando finalmente entendió que la soledad no era algo de lo que escapar. Era, de hecho, un espejo, un reflejo de su estado interno. El miedo a estar solo era realmente el miedo a confrontarse a sí mismo. La soledad, se dio cuenta Iña, no es la ausencia de personas, sino la presencia de uno mismo. Es el espacio donde finalmente podemos escuchar nuestra voz interior, la voz que a menudo ahogamos con distracciones. Con esta comprensión, Iña ya no veía la soledad como una maldición. En cambio, la veía como una oportunidad de crecimiento, el tiempo para sanar y convertirse en quien estaba destinado a ser. Compartiendo la luz. Pasaron los años, y Iña regresó a su hogar, no como el hombre que huyó de la soledad, sino como uno que la había abrazado por completo. Compartió su viaje con otros, aquellos que luchaban con la soledad, aquellos que temían enfrentarse a sí mismos. Les enseñó que la soledad no era algo que temer, sino algo que atesorar. La soledad, solía decir, es el mejor amigo que tenemos. En su abrazo, nos encontramos a nosotros mismos. A través de sus enseñanzas, la gente del pueblo comenzó a entender que la verdadera paz no proviene de evitar la soledad, sino de abrazarla. Aprendieron a estar en paz consigo mismos, a enfrentar sus miedos y a crecer a partir de la experiencia. El pueblo, una vez lleno de ansiedad y desconexión, ahora prosperaba en unidad y paz interior. La lección para todos nosotros.
La historia de Iña es un poderoso recordatorio de que todos debemos confrontar nuestra propia soledad y miedos. Solo al abrazar nuestra soledad podemos comenzar a entendernos verdaderamente. La soledad no es algo de lo que huir, sino algo hacia lo que caminar, con valentía y un corazón abierto. La próxima vez que te encuentres solo, recuerda el viaje de Iña. Abraza el silencio y deja que te enseñe. Porque es en los momentos más silenciosos donde se pueden escuchar las verdades más fuertes sobre quiénes somos. En conclusión, recuerda, la soledad no es el enemigo. Es una invitación, una llamada a conectar con las partes más profundas de ti mismo. Abrázala, enfréntala y utilízala para descubrir la fuerza y la sabiduría que siempre han residido dentro de ti. El verdadero camino hacia la paz no es evitar la soledad, sino aprender a coexistir con ella. Gracias por ver, y que tu viaje de autodescubrimiento te lleve a la paz y sabiduría que buscas.